Ahí está el viraje que ha dado, un leve viraje, hay que señalarlo, pero viraje al fin y al cabo, que ha dado la posición del ministro de la Defensa y por lo tanto la posición del gobierno frente a este caso de los abusos policiales y de los desmanes que está sufriendo principalmente la capital del país, pero también otras ciudades principales de la nación. Y hay que tener presente lo siguiente. Este giro consiste esencialmente en que el ministro de la Defensa está pidiendo perdón frente a las víctimas en caso que haya habido excesos de la fuerza pública, excesos de la policía. Buena parte de la opinión pública, buena parte de ustedes en sus casas estarán totalmente convencidos y persuadidos de que sí ha habido excesos y que esos excesos fueron los causantes de no solamente la muerte de este señor Ordóñez, sino además de eso de las otras 13 muertes que ya se acumulan a estas alturas con los 14 muertos que lamentablemente tiene el país hasta el momento de esta misión. Pero en ese contexto, ese viraje de reconocer que si llegara a haber responsabilidad de la fuerza pública en actos ilegítimos o en actos que violan las normas de comportamiento de la fuerza pública, en este caso de la policía, se pide perdón por parte del ministro de la Defensa. Digamos que desde el punto de vista institucional él no puede asegurar que fue así. Muchos de ustedes pueden creer que fue así, pero tiene que ser una investigación la que conduzca a esa conclusión. Ese viraje es muy significativo porque significa que el gobierno se está aproximando lentamente a una posición un poco más conciliatoria o conciliadora frente a las distintas posiciones políticas que hay alrededor de esta discusión. Y hay que tener presente que ese discurso político o esa posición política que enarbole el gobierno va a ser fundamental de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque este problema no se resuelve hoy, viernes, no se resuelve mañana, ni pasado mañana, ni en 2 semanas, ni en 4 semanas. Los dos principales vectores de este problema, que son las deficiencias institucionales de la policía y por otra parte el malestar social que se manifiesta en disturbios, en protestas, en distinto tipo de manifestaciones, son fenómenos de largo plazo. Ustedes recordarán que al interior de la policía durante este gobierno ha habido varios señalamientos, varios escándalos, principalmente en el primer año de gobierno y finalmente terminando el año pasado, ustedes se acuerdan ese enfrentamiento absurdo entre el jefe de la policía, el general Ateortúa, y el inspector de la policía, el general Salamanca, en el cual el general Ateortúa mandó 400 días de vacaciones al inspector general de la policía. ¿Para qué? Para sacarse de encima presuntamente una investigación que lo estaría asolando de parte de la Inspección General de la Policía. Finalmente, ahí está el general Ateortúa, ahí está el general Salamanca y no se hizo efectiva esa ida a las vacaciones y la investigación por unas casas fiscales construidas en las que quién sabe qué participación, porque eso lo determina determinando la investigación, qué rol habrá tenido el general Ateortúa, siguen sin dar luces al respecto. Los problemas dentro de la policía y hacia afuera con la comunidad son de mediano plazo. Por eso hemos dicho en este noticiero que se exigen reformas y lo ha dicho mucha gente adicionalmente. Pero los problemas de las protestas, que en muchos casos degeneran en disturbios y en anarquía y en vandalismo, también son de largo plazo. Venían sintiéndose desde el año pasado, alcanzaron su cúspide en el paro nacional de noviembre, empezaron a emerger nuevamente cuando se empezó a retraer el confinamiento y se van a profundizar porque por cuenta de la pandemia ha aumentado el desempleo juvenil al 29,5%. El desempleo nacional está un poco por encima del 20%, el desempleo juvenil por encima del 29%. Y fuera de eso, la pobreza ha aumentado en 5,5 millones de personas y va a terminar de una manera verdaderamente escandalosa alrededor de los 20 millones de personas en el país. Eso quiere decir que las causas objetivas de protestas van a persistir y mientras haya agitadores de un lado y otro, pues van a seguir emergiendo en el tipo de protestas los actos más díscolos y si ustedes quieren también incluso los actos vandálicos. Y en ese contexto, el gobierno está tratando de ver para dónde se mueve, porque quien le da su capital político, que es el Partido del Centro Democrático, pero sobre todo el expresidente Álvaro Uribe, quien está en este momento en prisión preventiva, le ha marcado una línea muy complicada. El expresidente Álvaro Uribe se ha manifestado en dos sentidos, ustedes lo conocen bien, a través de sus tweets. Por una parte ha dicho que hay que militarizar el país y por otra parte ha dicho que es necesario establecer toque de queda.
Y eso le pone una vara demasiado alta al gobierno en términos de exigencias del manejo de la situación de orden público. Si el gobierno ve que su capital político depende del expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático y estos lo jalan de tal manera hacia la derecha, le están cerrando el margen de maniobra en un contexto en el que la oposición, la alcaldesa, Gustavo Petro, la gente, la ciudadanía, se queja de la falta de flexibilidad del gobierno y de la falta de empatía con lo que está sucediendo incluso con las víctimas. Por lo tanto, este viraje mínimo del ministro de la Defensa, pero significativo, lo que está mostrando es que el gobierno está viendo dónde se posiciona entre esos dos polos. Por una parte, quién le da su capital político que le fija una línea ideológica extrema y quiénes son sus interlocutores en todo este debate que le están exigiendo ser más flexible, más comprensivo y más empático.